la alegría de entrar en su casa como cada noche, lamentando que estas últimas dos no hemos podido estar en vivo. Hemos tenido algunos pequeños problemas, variados problemas. Uno con los invitados, otro con alguna otra circunstancia que nos privó de estar en vivo. Pero hemos vuelto. Hemos regresado a lo habitual, a cada noche venir y tener un grupo de gente alrededor nuestro, soñando, pensando, ilusionándonos que del otro lado hay gente que nos está viendo y que responde a nuestra propuesta. Y es así, gracias a Dios. Mi invitado en esta noche ha venido muchas veces y siempre que viene nos ilumina con su sapiencia. Bueno, no tanto, pero no, ¿qué voy a poder decir? ¿Qué le voy a decir a un amigo que se molesta en venir desde Quilmes a estar con nosotros? ¿Qué tal, Raúl? Muy bien, muy bien. Raúl David Caballero. Así es. ¿Cómo te va, Juan Pablo? ¿Bien? Sí, muy bien, muy bien. ¿Tu apellido después de Caballeros, qué serías? Somoza. Somoza. Sí, mi mamá era hija de don Daniel Somoza, que tuvo otros 3 hijos. Uno de ellos era el secretario David Somoza de las Sociedades Bíblicas, era mi tío. Daniel Somoza era el otro tío, el mayor, y Jorge Somoza están descansando con el Señor. Sí, todos tus tíos, sí. Pero un apellido ilustre, digamos. Sí, sí, de mucho trayectoria en el mundo evangélico, sí. Raúl, ¿y cómo andan tus escritos diarios en el periódico Perspectiva Sur? Bueno, estamos en Argentina transitando un tiempo complejo en cuanto a lo que es la libertad de prensa y lo que es el poder dar opinión en cuanto a los acontecimientos de la vida pública. En realidad no es que estemos viviendo una falta de libertad para hablar, pero en la práctica cotidiana los periodistas hablamos de que hay listas negras, hay censuras, hay mucha dificultad para acceder a la información y también se han borrado de la rutina las conferencias de prensa, el diálogo abierto con los funcionarios, o sea, la profesión está pasando tiempos complejos. No solamente en la Argentina, eso hay que mencionarlo, sino que quien nos esté mirando en todo Latinoamérica puede saber que en su lugar la libertad de prensa está pasando días complejos. Uh-huh. ¿Y a vos te afecta en qué manera? Y bueno, nosotros... Cuando te sentás a escribir, Raúl, vas a hablar de un tema, ¿eso que acabas de decir te condiciona? Bueno, hay dos cuestiones. Una es que nosotros producimos un diario que necesita información todos los días. El combustible de los medios de prensa es la información. Y si se están clausurados los accesos a las fuentes documentadas, entonces la información hay que buscarla en otros lugares, otras informaciones. Pero el interés público reclama de informaciones que en la mayoría de los casos está en manos del Estado. En nuestro caso es del Estado municipal, de la ciudad en la cual servimos. Pero algo parecido ocurre con las fuentes judiciales y eso son conductas que se contagian, o sea, lo que pasa acá y lo que pasa acá. Entonces, a la hora de escribir, como vos me ubicabas recién, claro, uno escribe a consecuencia de la información que tuvo y si a baja información, baja calidad de lo que escribe. O sea, el problema de sostener una buena calidad de periodismo sin insumos es muy desgastante. Estamos en un tiempo donde la profesión de periodista vive días de mucho desgaste. Cuesta mucho conseguir la materia prima de nuestro trabajo. ¿Cuándo pensás que tuviste una buena época? Es decir, que tenías acceso a la información, que ese no era el problema. En todo caso, el problema era cómo lo hacías, si era atractivo lo que hacías, si se podía financiar lo que hacías. Bueno, quizás lo que nosotros nacimos un poquito antes de la llegada de la democracia a la Argentina y al principio era todo una novedad y es sin duda que en el tiempo de la novedad
Es novedad para los funcionarios, es novedad para quienes estábamos en contacto con la información pública, de modo que ahí hay todo un tiempo de ensamble, de aprendizaje. Es inocultable que en la Argentina hay una desarticulación de los partidos políticos, y esa desarticulación deriva desde los partidos hacia las personas, y entonces ya no importa tanto lo orgánico del partido, sino más bien la conducción del dirigente. Ese tránsito es un tránsito hacia el deterioro de la libertad de prensa, porque estamos en manos de un funcionario abierto, entonces estamos bien, el día que está enojado estamos mal, el día que el gobierno se está expandiendo estamos bien, el día que el gobierno se está cerrando estamos mal, o sea que eso es parte del proceso que se vive, ¿no? O sea, el asunto de la libertad de prensa, vale señalar que es la primer libertad que afecta a la vida pública. Las personas que nos escuchan no les importa mucho esto que estoy hablando, porque no les llega a tocar en el diario andar. Finalmente reciben el diario, finalmente están, y el trabajo que tenga que hacer un periodista para lograr el producto es un problema de él. Pero más tarde ese cercenamiento de esa libertad, esa regulación del oxígeno de la libertad de prensa, también le representa una regulación del oxígeno en otras libertades más tarde. Cuando corren los años y el sistema político se arma a través, se conforma a que, bueno, estamos así, no hay libertad de prensa, esto es normal, eso deriva luego más tarde en que otras libertades también entran en juego. Yo creo que a nivel nacional esto lo hemos visto más claramente. Fuimos sorprendidos con una declaración del presidente de que tenemos una pobreza del 5% nada más. ¿Qué hiciste? ¿Que escribiste un artículo celebrando semejante noticia? No, desde el Gran Buenos Aires, nosotros vivimos en una ciudad con 600.000 habitantes, de los cuales 150.000 viven en situación de extrema pobreza, en lo que nosotros llamamos en la Argentina villas de emergencia o barrios. 30%. Es un 30%. De ese grupo de personas, cuidado que estoy hablando del Gran Buenos Aires, ¿no es cierto? Yo no estoy generalizando en lo que pasa en el país. Pero esa situación no ha cambiado, se mejoran las condiciones en materia de agua, de provisión de agua, hay muchos sectores que no tienen cloacas, y lo que pesa mucho todavía es que las villas no están urbanizadas, o sea, son laberintos de callejuelas interrumpidas por casitas informales que quizás hace 40 años que están ahí. O sea, hoy en día yo soy de la ciudad de Quilmes, hay tantos quilmeños viviendo en esas condiciones como fuera de ellas. O sea, antes eran personas que vinieron del interior del país, que llegaron a Buenos Aires y valoraron importante quedarse, pero hoy están los nietos de esas personas, o los bisnietos, que ya se enraizaron, se quedaron, y hay un problema demográfico también, que ahí hay muchos niños nacidos de hijas jóvenes, cada vez más jóvenes, de modo que hay crecimiento por pluralidad de hijos, pero también hay crecimiento por maternidades más jóvenes. Eso genera asentamientos, toma de tierras. En una noche, nosotros en el año 2014, en una noche hubo 20 tomas de distintas tierras en Quilmes. Es como si hubiera explotado un hormiguero, que se corrió la voz y la gente salió a adueñarse de tierras baldías, digamos. Luego eso entra en conflicto con el Estado, se expropia y pasa todo, pero es un asentamiento nuevo. O sea, finalmente son tierras sin agua, sin cloacas, que donde las personas asientan una casa precaria, para más tarde los que pueden, hoy podemos ir a esos lugares y vamos a encontrar muchas casas hechas con ladrillos, en lo que fueron los asentamientos del 2014. Para nosotros fue un sacudón social. Claro. Bueno, aquí estamos con Raúl David Caballero, periodista y pastor, pero me gusta charlar con él. Él tiene una mirada muy particular porque mira al país a través del lente de Quilmes.
Exactamente. Los que vivimos en la capital federal nos cuesta un poco más eso, porque la capital federal es el lugar donde suena todo el país. Y alguna vez envidié a mi amigo Raúl o a mi amigo Salvador de Lute, que está en San Miguel, el otro lado, bien distante el uno del otro, las antípodas del Gran Buenos Aires, la chance que tienen de vivir en un lugar donde saben dónde empieza y dónde termina. Claro. Yo sé que la capital termina a 2 cuadras de mi casa, en la avenida General Paz, pero no es nada, es un puente, es una unión. Ya no hay diferencia entre la gente que vive del otro lado de la General Paz y de este. Claro, quedó todo asimilado. Todo asimilado, ¿no? Y entonces nos cuesta mucho saber hasta cuál es el límite. Sí, el barrio está mejorando, mi barrio está mejorando. Ahora vamos a tener pronto una plaza nueva. El gobierno de la ciudad ha hecho cosas interesantes en este sentido, pero ya no somos más una isla de la capital federal. No, ya es toda una gran ciudad que se conecta con colectivos, trenes, la gente entra y sale de una manera muy natural. Y entonces los que vivimos en la capital federal no tenemos esa noción de dónde empieza y dónde termina. Claro, que en el caso tuyo sí sabes. Sí, muy claro, sí. Sí sabes. Sí, y además por mi trabajo tengo la información muy, o sea, el mapa de la ciudad, por su parte, se divide en 17 zonas, que podía hablarte de cómo está armada socialmente cada zona, y cómo vota cada zona, y cómo fue votando durante los últimos años, y qué, o sea, es mi trabajo, o sea, yo me dedico a eso. Bueno, aquí estamos. Raúl David Caballero va a ser nuestro invitado en esta noche. 4568-6667 es el teléfono aquí en Buenos Aires, donde recibimos llamados telefónicos. Usted llama, alguien recibe su llamado y me lo pasa después aquí en un texto que yo leo. Y luego está el celular para mensajes de texto, el 15-6041-3585. Es exclusivamente para mensajes de texto. Eli de Formosa, Juan Pablo se lo extrañó, lo mejor para usted y su invitado. Bueno, gracias. Yo 2 noches falté. Bueno, la verdad es que la gente me dice que me extrañó porque tuve unos cuantos días de viaje. Diego González de Santa Fe le pregunto, siendo un programa evangélico, ¿por qué no ora al comienzo y al final del programa? Lo veo siempre, le mando muchas bendiciones. Mirá vos qué pregunta me hace Diego González. ¿Te contesto? Yo creo que es un buen aporte que hay que recibirlo. Y... le cuento una historia. ¿Me dejaste? Sí, con toda libertad. El secretario de Medios de Comunicación del presidente Menem, amigo mío, amigo de Raúl también, tocayo, Raúl Horacio Bursaco, me llama un día por teléfono y me dice, el presidente me da que dirija Radio Municipal, en la frecuencia de que hoy es Radio 10, en el edificio allí en el Teatro San Martín. Vos viniste un montón de veces como invitado. Entonces, bueno, le dije, no, yo todas las noches otra vez, ya había estado en Splendid, ya había estado en Belgrano. Bueno, está bien. De 10 a 12. A ver, extiende un poco la historia. Yo no sabía si agarrar, porque Salvador no quería agarrar. Y entonces, ¿qué hago? Sí, ¿no? Y cantamos esa noche, un domingo a la noche, nuestro canto expresa un sentir. Y la segunda estrofa dice, este es el momento para actuar. En cada rincón, cada ciudad. Y vos sabés que sentí, este es el momento, no digas que no. Bueno, acepté la invitación. Entonces fui a la radio y vino un montón de gente de la iglesia. El primer programa, mi invitado iba a ser Cacho Tirao, justo cumpleaños ese día. Me comuniqué por teléfono con Quique Pessoa, me comuniqué con teléfono
con Radio del Mundo con Lionel Godoy, hicimos dúplex. Me comuniqué con Enrique Alejandro Mancini, que estaba en el noticiero de Canal 7. Pero hice algo. Los hermanos de la iglesia llegaron, faltaban 20 minutos. ¿Qué hicieron los hermanos de la iglesia? Se pusieron a orar, hicieron un grupo de oración. Y los de la radio se pegaron un susto mayúsculo. Uy, señor, ¿qué viene ahora? 2 horas con un pastor, ¿viste? Con toda la fama que había esto, estoy hablando del 93. Al locutor lo tuve que correr como 40 metros en el pasillo para que venga. Vení, que tenés que hacer locución, te escribí la entrada. El tipo no quería venir, un flaquito. El operador me miraba con miedo. Imagínate, había como 50, 60 personas. ¿Hicimos mal en orar? No. No fue oportuno, no fue sabio, porque asustó. Después que nos conocimos, me contaron, ¿viste? El susto que se pegaron. Claro. Y como yo trato de hacer un programa para la gente que no es habituada a las cosas espirituales, Canal Luz tiene 23 horas de programas dedicados a gente que le gustan las cosas espirituales. Y me han invitado a mí, porque conocen mi estilo, y yo hago un programa pensando en gente que no está habituada a las cosas espirituales. Y si yo me arrancara el programa orando, mucha de esa gente se iría. Porque es tan fácil hoy, Claro, como zapping. Entonces tengo que tener mucho cuidado, y lo digo públicamente, porque mi interés, Diego, es que usted me mire el programa, pero que usted pueda usar este programa para charlar alrededor de los temas que tratamos con gente que no es habitué a los programas cristianos. Cuando termine el programa, antes de irnos, oramos. pero fuera del aire. Fuera del aire. Cuando viene un invitado, que no es cristiano, yo me pongo en el piano. ¿Y qué le toco? Vos no sabés nada de tango, ¿no? Nada, pero me gusta mucho. Me acobardó la soledad. Este tipo me mira, vine a un barrio raro, a una iglesia evangelista, para hablar con un pastor evangélico. Tiene un miedo el tipo. Entonces yo lo desestructuro tocándole un tango, para que el tipo se sienta cómodo. Y seguro que lo sabe, menos vos. Seguro que lo sabe. No, la música me es familiar. Y sí. yo creo, a través de ese momento musical, un puente entre él y yo. Claro, una empatía. Ahora, ¿qué pasaría si le toco? ¿Qué puede pensar el tipo? ¿Qué está tocando este tipo? Entonces, Diego, el orar públicamente, el hacer pinta orando, el Señor lo condenó. A esos que van por las calles, se ponen en las esquinas a orar, no, dice tú, Claro, porque no armoniza con tu intención. no, entra en tu cámara y en lo secreto habla. No, yo sé que me lo dice Diego con buena intención, pero me sirvió para explicarle, ¿no? No sé muy bien. si querés hacer un aporte o una crítica. No, que creo que el programa tiene que tener un foco. Y quien conduce necesita mantener el foco. Vos cuando escribís, ¿en quién pensás? ¿En miles de personas o en uno? No, en una, sin En duda. uno. En una, sí. Yo pienso, no en uno, en una familia. Claro. Yo pienso que allá hay una mesa, está el padre, la madre y 2 o 3 hijos, mirando el programa. La madre suele ir a la iglesia, pero no mucho. El padre, no. Y yo le hablo al padre, aunque le estoy hablando también a la madre y a los hijos. Claro. Ese es lo que yo tengo en mente cuando vengo a hacer el programa. Claro.
Ahora, si hay un grupo de gente cristiana que está de rodillas orando y ha ayunado durante... Bueno, macanudo, y mira el programa, bárbaro. Pero no estoy pensando en esa gente. Sí, sí, sí. Bueno, esa es la diversidad por su parte que necesita un medio de comunicación, ¿no es cierto? O sea, que creo que el medio se enriquece teniendo distintos colores en su grilla. Bueno, nos pasamos 20 minutos de introducción. Yo ahora le voy a proponer el tema a mi invitado. ¿Cuáles son a esta altura las barreras, las dificultades más grandes que vos estás viendo para alcanzar a la gente con este mensaje que nosotros queremos comunicar? Olvídate de la periodismo, olvídate del político, ahora vamos a hablar como lo que somos de verdad, que tratamos de ser pastores, ¿no? Y nuestra tarea es ir a buscar ovejas por donde haya, por donde estén perdidas y traerlas, ¿no? Pero hay una, no digo creciente, pero una fuerte dificultad. Sí, sí. ¿Y cuáles son? Que te vienen a la mente, Raúl. ¿Cómo no? La primera dificultad es o sea, yo creo que para que ocurra una comunicación tiene que haber dos fenómenos, que uno es en una punta y el otro en la otra punta. O sea, no hay comunicación posible si no funcionan los dos. O sea, tiene que haber una buena emisión y una buena recepción. Y yo creo que tenemos mucha dificultad para hablar en un código que la sociedad entienda. Que es parecido a lo que estabas diciendo recién. O sea, que es establecer una manera de hablar que no escandalice, que no espante. Esto de escandalice, no espante, es una manera de decir que nos estamos moviendo en una cultura postcristiana, claramente ignorante de los asuntos espirituales. Nosotros venimos de un tiempo donde hablábamos con un consenso de valores, y ese consenso de valores fue por muchos años el código que teníamos con nuestros oyentes y con las personas, digamos así, con la opinión pública en general. En los últimos años, lo que yo estoy observando es que lo que nos pasa es que ese consenso cambió, porque hoy estamos ya en una cultura que no reivindica más esos valores y se está acomodando a un nuevo cuadro mucho más autónomo de personas que se contentan a sí mismas y se ufanan de establecer sus propias normas para sí. Lo que hace unos años atrás era una canción popular. Que a mi manera. Sí, a mi manera, es una canción, decir, bueno, mira lo que canta, que queda audaz. Bueno, hoy es la forma de vivir de las personas. La gente vive a sí mismo, se valora a sí mismo, como bien le parece. Bueno, eso es autonomía, o sea, eso es la ley mía para mí. Y yo armo mi ley para mí y el que le pasa al lado. Bueno, nuestro mensaje distingue la autonomía de la libertad. Nosotros hablamos de libertad. El Señor Jesús habló de libertad. Él dijo que cuando conociéramos la verdad íbamos a ser verdaderamente libres. Y entonces la palabra libertad en el contexto cristiano sale del receptor y llega al oyente, y el oyente entiende otra cosa, no entiende. O sea, yo digo libertad de aquí, y cuando llega al otro lado, la palabra libertad no quiere decir libertad, quiere decir autonomía. O sea, libertad para la calle es una cosa distinta que la palabra libertad dicha por la Biblia. La Biblia habla de libertad, pero es la libertad que Dios le dio a Adán y Eva en el jardín del Edén. Dios le dio libertad a Adán y Eva en el jardín del Edén. Le dijo, de todo árbol del huerto podés comer, tenés plena libertad. Como soberano del universo se reservó para sí una señal de autoridad diciéndole, de este árbol no podés comer. O sea, es una libertad que tiene una forma. Y tiene un límite. Es de los límites que Dios le puso. Es una forma, digamos así, que Dios le dio a la libertad. Dentro de ese patio hay plena libertad, donde la psicología humana va a funcionar bien, donde el cuerpo humano va a funcionar bien, donde la familia va a funcionar bien, donde la sociedad va a funcionar bien. Bueno, la cultura ha derivado de aquel concepto de libertad bajo límites
a esta idea de autonomía y nos está trayendo como consecuencias no queridas, por ejemplo, el bullying o la mujer golpeada. La semana pasada tuvimos en la Argentina, en Buenos Aires, una manifestación sorprendente de Ni Una Menos, apuntando a la cantidad de mujeres que están siendo maltratadas y golpeadas, y fue una movilización breve que apareció en las redes sociales y explotó en la calle, en la vía pública. Y uno dice, ¿por qué? Pues un cristiano, con la Biblia abierta, dice, mira, una sociedad que se autoatribuye la capacidad de definir lo que está bien y lo que está mal en cada uno, es muy posible que mate a golpes a un niño, o que le quite la vida a una persona por una bicicleta, o que un marido, un esposo, golpee a su mujer porque la ve como un objeto propio. O sea, son consecuencias de una manifestaciones de esta autonomía. De esta autonomía. Muy interesante la manera como estás haciendo la diferencia de libertad y autonomía, ¿no? La libertad en la Biblia siempre tiene un propósito. No somos libres para hacer lo que queremos. No, claro. No somos libres para ser autónomos. No. Tenemos el propósito, somos libres para hacer las buenas obras que Dios preparó para nosotros. Hoy en día, a mi manera de mirar, hoy en día la mera mención de la existencia de Dios ya le resulta al autónomo. Porque le estás diciendo al autónomo que hay alguien que puede llamarlo a cuenta. No solamente puede, sino que ese que vos le estás predicando acerca de quién es, resulta que cuando empieza a escuchar se entera que es omnisciente. O sea que el Dios que lo va a llamar a cuenta sabe todo el tiempo, de todas las personas, de las 6.000 millones de personas que viven hoy en el mundo. Va. Y esa persona que lo va a llamar a cuenta es omnipotente. O sea que puede cumplir con la sentencia que le imponga o el fallo que establezca sobre el autónomo. O sea, son inquietantes. Para un autónomo, un cristiano, es una persona inquietante. Por eso las Escrituras nos cuentan que somos bienaventurados cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Bueno, parte de esa reacción negativa que el pueblo del Señor cosechó desde el origen hasta hoy es porque cualquier hijo del Señor que tiene el Espíritu Santo morando en su corazón le va a resultar una conciencia de límite a quien considera que no hay ningún límite y que puede hacer lo que quiere, no va a tener ninguna consecuencia moral sobre ninguno de los actos que haga. Nos movemos en una cultura así y nuestros funcionarios se mueven así. Y nuestra sociedad está valorando que no pasa nada, no hay consecuencias de nada. Mientras que cuando abrimos la Escritura, lo primero que aparece es la existencia de Dios, soberano, Señor, santo. Son palabras fuertísimas para cualquier autónomo, porque está diciendo, pero ¿qué pasa? Un día me voy a encontrar cara a cara con esto. Y nosotros le decimos, sí. Prepárate. Claro, ya le está, o sea, y nosotros se lo mencionamos como se nos pide en las Escrituras, en tono de buena noticia, porque lo nuestro es buena noticia, pero no siempre es buena noticia para un autónomo. Y de hecho, es cuestión de recorrer las comunidades cristianas, cualquiera, de cualquier lugar, para llegar a la conclusión de que hay muchísimas más personas que escuchan la voz de Dios a las personas que contestan a la voz de Dios fielmente en el tiempo. Mabel, Susana de Villaguay, Entre Ríos, muy bueno el programa, los estoy mirando. Mabel de Esquel, Chubut, lamentablemente se gobierna puertas adentro de la General Paz, lamentablemente es así. Tengo otro mensaje, Mario de Ciudad de Salto. Qué bueno que visite el Canal Luz el pastor Raúl David Caballero, mirá vos. Raquel de San Jorge, Santa Fe, pastor, ¿qué tango? Porque no lo toca un poco más, me dice. ¡Qué bueno! Buenísimo.
No, lo toco muchas veces. Eso. Esa es la única frase que sabe, me parece. No. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas, los años. Un tipo que se ilusionaba con volver a ver a su amada. Ah, y cuando la vio Pero no era cuando la la misma. vio, no. O sea, no era la misma, claro. Es algo parecido que cuenta Dolina en una historia de un tipo que estaba enamorado de la maestra. Ah. Y cuando creció y pasó, dice, bueno, no, la tengo que... ¿Viste el tipo Tengo que ir a enamorado? buscarla. Entonces fue y encontró la dirección y todo, ¿viste? Claro, tenía en la cabeza Sí, la imagen. Tocó aquella. el timbre de la casa y sale una señora que sí era la maestra, pero Claro, los años pasados. cómo cambian las cosas los años, lo que Claro, dice el tango. claro. Bueno, le contesté a Raquel. Marina de Rosario pregunta al pastor Raúl el significado de llamar padre espiritual de la congregación y los obligan a llamarlos de esa manera. No sé, si quieres contestar, meternos en algún problema, algún estilo, alguna cuestión cultural de las congregaciones que no es nuestro métier, ¿no? Mario de Mendoza, de la iglesia de Gervilla, Juan Carlos Gervilla, creo que a veces nos estamos refugiando entre las paredes de la iglesia y la sociedad clama por cristianos más reales, con limitaciones, pero que busca sinceramente a Dios. Te manda un abrazo Mario de allí, de la iglesia de nuestro común amigo Juan Carlos. Es cierto, muchas veces armamos una liturgia, una función, una institucionalidad que le hace difícil a la gente de afuera acceder. Sí, yo puse el ejemplo de la libertad con el propósito de también establecer que hay otras palabras que nosotros usamos que en el código de la sociedad de hoy no dicen lo mismo. Por eso rescato lo que menciona nuestro amigo mendocino, Mario, porque efectivamente lo que no tiene contraste es el testimonio de una vida real. Eso es espectacular, o sea, porque eso es un lenguaje puesto en el barrio y eso es inocultable, está ahí, es incontrastable. O sea, Sí. La vida privada de las personas en el andar de la vida cotidiana, ustedes son la sal de la tierra, decía el Señor Jesús. O sea, eso es una cosa doméstica que está en la cocina de casa y hoy, en su día, estaba en la despensa para preservar, para cuidar, o sea, era un uso cotidiano, digamos. De modo que creo que hay dificultades de aproximación y en contraste hay un celo de Dios extraordinario por alcanzar a las personas. O sea, no nos tenemos que olvidar que el soberano Señor ha enviado a su Espíritu para predicar y nadie llega a llamar a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Y el Espíritu es el que toma su palabra y la aplica en el corazón humano. Sí, la palabra de Dios sigue siendo una espada de dos filos, sea cual sea la cultura. Y no necesitamos desalentarnos al mirar lo que pasa o transformarnos en descriptores de las situaciones sociales, porque es a este contexto en el cual nos ha enviado el Señor a trabajar y es en este contexto que el Señor nos va a dar cómo hacerlo y hacerlo bien para su gloria, ¿no? Ahora, en ese sentido, Raúl, la tentación de tener mayor acceso, de tener mayor respuesta, de tener más resultados, es una tentación que en muchos casos puede llevarnos a disminuir las exigencias, las demandas del mensaje. Bueno, ahí me llevas a otro lado que hay un juego entre la cultura dominante y el pueblo del Señor. Una comunidad de fe cualquiera está inserta en una cultura y es una minoría en la cultura.
El tema de que somos una minoría está dicho por el Señor Jesús, cuando Él dijo que ancha es la puerta y angosto y espacioso el camino que van, y son muchos, y después dijo, es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos. O sea que el propio Señor Jesús tenía ya de arranque una mirada de que su pueblo caminaría rumbo al cielo en minoría. Mira vos, citaste un pasaje que justo estoy estudiando en este momento, dale. Ah, mira vos, qué bien, te encontré afilado. Bueno, lo cierto es que, pero la verdad de la historia es que la experiencia nuestra, de nuestro andar, prueba que la cultura intenta interferir, filtrarse dentro de la vida de la comunidad de fe. Bueno, somos hijos de la cultura, estamos metidos adentro, somos producto de ella, nacimos, no somos iguales que nuestros abuelos, no somos iguales que nuestros hijos, estamos aquí, estamos ahora, pero hay una situación que creo entender lo que me estás preguntando, que ocurrió ya con Daniel y Nabucodonosor en aquel día, cuando el rey de los caldeos le pidió que 4 de los muchachos de Israel vengan a ser preparados en la corte del rey durante 3 años, y el jefe de los eunucos decidió darles una alimentación especial, darles una preparación cultural especial y también darles un nombre especial. A todo se opuso. El relato de la Biblia cuenta. Menos, no se opuso a que le cambiaran el nombre, no se opuso a que le enseñaran el lenguaje. Claro, pero la comida no. La comida no, porque era un mandamiento. Claro, porque no podía comer comida que no. Bueno, pero eso nos ayuda a repasar la dinámica de la cultura dominante con relación al pueblo del Señor. Y es que la cultura ¿qué quiso hacer? ¿Qué quiso hacer? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Qué quiso hacer? Quiso que Daniel se olvidara de la cultura propia, que dejara atrás su historia y que dejara atrás su raíz y se asimilara a la cultura caldea. Bueno, hoy en día, si vos repasás, la gran presión que rodea a las comunidades de fe es la presión de la cultura dominante, que quiere lograr que el pueblo del Señor se parezca en su manera de funcionar, en su manera de hablar, en su manera de valorar lo lindo, lo feo, en su manera de valorar el éxito o el fracaso, en su manera de valorar lo que vale la pena y lo que no vale la pena. O sea, el pueblo de Dios está en una contracultura, está siendo contracorriente, en una cultura que le quiere imponer reglas para asimilarlo. Esto es un debate espectacular para dar en un encuentro de jóvenes, donde la muchachada, adolescente, preadolescente y la primera juventud, que es el target del sistema, está en un momento audaz de bombardeo total, que la cultura lo quiere hacer igual que ellos, o sea, sé como yo. Claro. Bueno, es como le pasó a Daniel con Nabucodonosor. Hace 15, 20 años le decíamos las revistas que podés leer, el programa de televisión que podés ver. Pero hoy el chico tiene esa invasión en su mano casi las 24 horas. Claro, claro. Y está atrapado porque junto con las cosas malas, digámoslo, hay cosas hermosas, buenísimas, interesantes, enriquecedoras, placenteras. No todo es malo, pero ese aparatito es tremendo. Sí, sí. La mera dependencia que supone tenerlo en el bolsillo encendido. La mera dependencia que supone tenerlo en el bolsillo encendido. Aunque estar pendiente de él. Ya no estás más solo. Estás pendiente, no estás más solo. Ni siquiera la meditación, la contemplación, la oración, son todos ejercicios espirituales valiosos que están en tela de juicio tremendamente a consecuencia de la cultura dominante, que quiere asimilarnos. Mario Alberto Clemente, de Posadas Misiones, saludos, nos manda a los dos. Bueno, lanza una afirmación
arriesgada. Dice, 2 personas excelentes. No, Mario. Tiene que acercarse un poquito. Mensaje de texto, desde 2 de mayo, Misiones. Lo escucho con mi esposo, apasionante tema. Cuánta sabiduría en este Hijo de Dios. Lo miramos siempre. Bendiciones para ambos. Gracias. David Mendoza. Admiro a Raúl. Acabo de digitalizar los cassettes de don Raúl, su papá, sobre Josué del año 90. Extraordinario. Ya le pido a David que me los mande. Y claro. Porque estoy armando una página, ya te lo dije varias veces. Estoy armando una página para que todo ese material se pueda poner en la nube, no sé dónde lo ponemos, pero yo le digo subilo y lo sube. Y está en mensajescristianos.com.ar, mensajescristianos.com.ar. Mirá, te va a dar una gran satisfacción lo que te voy a contar. El viernes vino un señor argentino que vive en Houston, judío, da charlas y tiene un programa, Oramos por Israel, algo así, muy locuaz. Fue invitado a una reunión, escuchó el mensaje, fue invitado a una reunión en un grupo de gente joven, él iba por las chicas. No lo dijo, dice que quería amigos, pero no iba dice que había algunas que jugaban al hockey, los pibes eran jugadores de rugby, qué sé yo, ¿viste? Entonces llegó y el judío había estado en Israel 15 años. Mirá. Y justo estaban estudiando a Abraham, pero no leyeron Génesis 12, leyeron Romanos. Entonces, ¿cómo van a hablar de Abraham, de Romanos? Entonces, bueno, entró en el proceso, pero dice, yo me convertí escuchando los mensajes de Luis Palau y Samuel Liber de la conferencia que hicieron en medio de la guerra de las Malvinas. Mira vos. ¿Vos podés creer? Qué lindo, ¿eh? Porque nosotros 2 la organizamos esa conferencia en el año 82. Y mirá vos, 33 años después que venga alguien y que te dé un testimonio así. Que te dé un testimonio así. Bueno, volviendo a los cassettes. Entonces estoy subiendo, ahí subí de todo lo que me llega, lo subo. Usted súbalo donde quiera, pero mándeme el link. Mándame el link, David. Si lo subiste a la web, mándamelo, yo lo pongo en esa página porque hay mucha gente que entra y se escucha un mensaje, por ejemplo, el coro de Billy Graham del año 62, que yo canté, tenía 15 años. Claro. El coro que dirigí en Los Ángeles, está de música, están las cosas de Zambrano, de Rosario, 2 discos que estaban perdidos y ahora se pueden escuchar. Claro. Estoy en eso. Está muy bien. El viejazo le dicen a eso. ¿Qué otra dificultad ves? Dijiste la comunicación, yo creo la que cultura. La otra gran dificultad que hay es que la mente de la persona que camina la cultura de hoy es una mente que se ha fragmentado mucho. O sea, a mí me gusta usar el ejemplo de una escoba para ayudar a visualizar esta idea. Una escoba tiene una cantidad tiene un extremo que está con la cual barremos, que tiene hilitos de paja, muchos, y después un mango sobre de donde la tomamos el palo de la escoba. La mente humana del hombre moderno es como si fuera este costado de la paja, ¿no? Cada vez hay una cosa nueva, una novedad, la búsqueda de la novedad, las cosas nuevas, lo cual diversifica la atención. Entonces hay poco tiempo para prestar atención a muchas cosas, cada vez más. Tenemos esa sensación de que la vida va a una velocidad tremenda, pensamos en algo que vivimos la semana pasada y nos parece como que pasó hace 6 meses. Eso es por la velocidad de los acontecimientos que nos van ocurriendo mientras. No, a ver, lo que acaba de decir. Dice, pero sí, fui a comer con otros amigos a la casa de él hace 4 meses. ¿Sí? Miramos, hace un año. Un año se nos pasó, claro, de la última vez. No me invitó más, pero bueno, no importa, no, es otro tema. Es así. Lo cierto es que la capacidad de concentración que encontramos en las generaciones más jóvenes a la hora de escuchar una palabra o de prestar atención, no nos olvidemos que las Escrituras nos han enseñado que la fe que salva viene por el oír. O sea, no viene por el mirar.
Y eso es algo que, o sea, la cultura dominante está especializada en el mirar. O sea, la muchachada está acostumbrada a mirar, a ver, a que cosas se muevan. Ahora, la fe viene por el oír, y el oír espiritual lo produce la palabra de Dios. De modo que la transmisión verbal de la palabra es esencial a la Biblia, a la transmisión del mensaje de la Biblia. Es testimonial, es de un corazón a otro corazón, es con la persona viva que está presente ahí. El Señor quiso que seamos testigos. O sea, no es un mensaje anónimo que ocurre anónimamente, sino que son personas de carne y hueso que Dios unge para la transmisión de su palabra. Bueno, nos tropezamos con una dificultad, una barrera más, estábamos hablando de las barreras, una barrera es la baja capacidad de atención que encontramos en las audiencias, que está esperando que cambie, o el corte comercial, está esperando que sea breve, o que sea divertido. O lo que te pasa cuando vas a ver un partido, que repitan el gol. O que repitan el gol, claro, claro. Pero en la cancha no se repite. O que tenga una novedad. Cuidado con esto, que las comunidades de fe también pueden entrar en el juego de la cultura, de la demanda de la cultura, que tiene una novedad. Entonces voy a la iglesia a buscar una novedad. No es eso justamente a lo cual nos ha llamado el Señor. O sea, estamos en un momento muy interesante para conversar y debatir, ¿no? Sí. La búsqueda de la verdad, que era algo tan importante, ¿no? Eso quedó aplazado totalmente. Al punto, o sea, no hay, bueno, ahora te lo dice el periodista, ni siquiera la opinión pública busca la verdad sobre los asuntos de interés público, que tienen que ver con sus impuestos. No hay un reproche a la corrupción o al bloqueo de los controles en manos del Estado. No, estamos presenciando en estos días un escándalo impresionante a nivel de la FIFA, que es, digamos así, una cuestión que afecta y, bueno, la sociedad no lo pondera a la hora de votar, por ejemplo, entre las preocupaciones que le demandan al candidato, esa demanda está caída. De modo que, bueno, vuelvo a recurrir a decir que el Espíritu del Señor está presente haciendo lo que nosotros no podemos hacer. Y todas estas fronteras y todos estos problemas que podemos, para el Señor es nada, porque cuando su palabra comienza a caminar y Dios tiene propósitos, usa a sus siervos y a los hermanos, al testimonio de doña Juana y a doña Clarita, y a la mamá que está orando por su hijo y por su hija y está clamando al Señor para que vuelvan al redil. Tenemos que recomendarles que continúen orando, que Dios oye la oración de sus hijos, Él es soberano, y claro, nuestro trabajo es orar. Definitivamente vamos a cerrar con ese comentario, Raúl, pero alguno dirá, bueno, pero si todo depende de Dios, sigamos haciendo lo que hacemos siempre, no modifiquemos nada, total, por más que lo cambiemos, no va a mejorar nada lo que hacemos. Nos resolvería un gran problema si todo dependiera de Él, del Señor, porque Él es el soberano sin ninguna duda. Pero nos usa a nosotros. Pero, que casi te iba a decir desgraciadamente, el Señor Jesús, cuando se iba, llamó a sus discípulos al monte y les dijo, miren, tengo una cosa que decirles. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y prediquen las cosas que les mandé a toda criatura. Y mientras estén haciendo eso, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el final del mundo. O sea que por razones que nos trascienden, Dios ha elegido subordinar la revelación de su palabra a sus discípulos. Y eso es algo que nos pasa no podemos comprender cómo pudo haber Dios corrido ese riesgo, y aún al día de hoy podemos mirar cada uno y decir cómo puede ser que el Señor esté corriendo hoy el riesgo de que nosotros nos levantemos a decir cualquier barbaridad o que nos levantemos un día a escandalizar. Y sin embargo el Señor en su sabiduría y en su poder no le importa, o sea, corre el riesgo. Puede sostener que nosotros lo avergoncemos, nos invita a que no lo hagamos. De hecho, por la misericordia de Dios aquí estamos y nos da fortaleza para no hacerlo. Pero el riesgo está.
Lidia de Tierra del Fuego, qué invitado, dice. He visto algunas de las prédicas de pastor, me encantan. David, en esta semana se lo envío a Juan Pablo. No, David es el al que le pedí sí. y me lo va a enviar. Bárbaro. Muchísimas gracias, David. Yo se lo envío a la persona que se dedica a levantar eso y en poco tiempo lo voy a anunciar de que ya están. Que bueno, imagínense todo un estudio. ¿De qué era, che? De Josué. Josué dijo. Un mensaje de tu papá, de Josué. Digámoslo para los que no saben. El papá de Raúl, don Raúl Caballero Yocú, es uno de los maestros más extraordinarios de la Biblia que yo he escuchado jamás. Todavía hoy en el Canal Luz ponen sus mensajes. Y no lo van a dejar de poner, porque la gente lo ama a tu papá. Micaela Resistente, también hice con el pastor el libro de Filipenses, allá por los 90. Mira vos enseñaste el libro, Micaela. No, puede ser con mi papá. Igual con el pastor Bongarrá, en la iglesia de Voto. Fueron y son de mucha bendición. Bueno, muchísimas gracias. María de Pergamino, ¿se puede llegar a puesto político siendo cristiano o el mismo sistema no lo permite? Qué gran pregunta, ¿no? ¿La querés contestar? Vos tenés una opinión muy fuerte en esto. Sí, la experiencia prueba que en la Argentina la posibilidad de prevalecer de un hermano en la fe en medio de la actividad pública es muy baja. O sea, no puedo con esto decir que no hay hermanos que tienen una muy linda experiencia de participación en cosas públicas, porque sería establecer un absoluto necio. Pero digamos que quien tenga esa vocación y pueda ir abriéndose camino, necesita tener mucha conciencia de fortaleza, porque la cultura lo va a querer asimilar. Le va a querer cambiar el nombre, le va a querer cambiar las formas de funcionar y de valorar, y le va a querer cambiar la comida. O sea, eso es lo que hizo Nabucodonosor con los muchachos. Nabucodonosor es la expresión de globalización más clara que tenemos, porque él era en ese momento, en la estatua que vio el sueño de Daniel, era el pedazo de oro de la estatua. Desde el punto de vista del gobierno gentil, es la expresión culminante de lo que nunca hubo en Babilonia. De modo que ese es el poder globalizador, sí, por excelencia, digamos. Sí, quizá la clave de Daniel fue que no estuvo solo. Se calcula que Nabucodonosor se debe haber llevado unos 70, 80 jóvenes de las familias más importantes de Israel. Que tendrían entre 14 y 18 años. O sea que podemos decir que Daniel, cuando tomó esa decisión de no aceptar eso, tenía 16 años. Era un pibe. Claro. Tuvo carácter. Pero no estaba solo, tenía otros amigos. Bueno, para matizar, la comida para un israelita era un contenido de fe, porque por lo inmundo que Dios había establecido. Claro, era un mandamiento. Era un mandamiento, claro. No había un mandamiento que decía, si te cambian el nombre, no. Pero si te enseñan otro idioma, no. La comida sí. Claro, era un hecho del culto, digamos, un hecho de la fe, porque comer lo inmundo era aberrante para con Dios. Entonces ahí hubo un problema de conciencia que lo hizo volar por el aire. O sea, aquello pasaba, esto pasaba, pero esto no. Y Dios lo bendijo. Pero sí, después aparece, cuando Nabucodonosor construye una estatua para que había que arrodillarse, sí, y sus 3 amigos volvieron a repetir la actitud. Nosotros no nos vamos a arrodillar. Dios nos puede salvar del castigo, pero si no nos salva, porque elige no hacerlo. No importa, igual no nos vamos a arrodillar. Bueno, nos gustaría tener cristianos en las empresas, en los comercios, en la educación, en el periodismo, en la política, en la medicina, donde quieras, con esa actitud. Los hay, ¿eh? Los hay, gracias a Dios, los hay. Sí, los hay, gracias a Dios. Pero
Si uno no tiene esa convicción, y yo le contestaría a María, si no tiene esa fortaleza, si no está rodeado de un grupo de gente que lo va a sostener y va a sufrir y a gozar con él, es difícil. Me da que también quien preguntó dijo si acaso el sistema lo recibiría. Ajá. Porque eso es otra frontera, es inocultable. Sí. Que el propio sistema a una persona un autónomo, o sea, en el mundo de los autónomos, una persona que invoca a Dios no... Sí. Estamos teniendo una experiencia muy interesante en la congregación de un hermano, abogado, que está dirigiendo una obra social de un gremio y el director del gremio es cristiano también. Y están haciendo diferencia, están produciendo un cambio. Se sentaron a hablar con las empresas proveedoras de servicios médicos y como es todo coima en el ambiente, es todo arreglo, te cobro 100, pero te voy a devolver 10, 20, 25, todo, absolutamente todo, en el fútbol, en la FIFA, en la AFA, todo eso así. Ellos se sentaron, habían tomado la decisión de no entrar en eso, y le dijeron a la empresa, mire, antes queremos decirle que nosotros somos cristianos, no aceptamos coima, no aceptamos arreglo, lo que va a figurar en el papel acá es lo que nosotros vamos a pagar y lo que va a figurar en el balance. Y el tipo lo miró, dice, la primera vez que me siento con unos gremialistas y me hablan así, y ahora le voy a decir, yo soy cristiano también. Ah, mira, qué lindo. Y bueno, de hecho, lo bueno de la historia es que le dieron unas entradas a mi amigo para ver la final de polo en el VIP. Así que lo vi bajo sombra, un día que hacía mucho calor, y había sanguchito de todo tipo. Justo estaba haciendo dieta yo. Pero para contarte la historia... Mirá, qué importante que habrá sido para que la cuentes, ¿no? Sí, pero ¿sabés qué? Yo lo estoy animando. Ayer a la mañana tuve una reunión con él para ayudarlo a que no se descarrile. Y Dios está produciendo algo extraordinario. Empiezan a llamar de todos lados porque es difícil, pero se puede. Claro. Se puede. Che, gracias Raúl por venir. Un gusto, gracias igual. Deja este tema muchas aristas abiertas para seguir conversando. Sí, eso es lo lindo. Porque no... Primero porque, como dijo hace un rato Raúl, no podemos dogmatizar. Uno dice lo que piensa. Sí. Nos aproximamos a un asunto. Exacto. Pero es mi gran tema de preocupación, de búsqueda. Hacer algo que la gente pueda entender. Hacer algo que la gente pueda escuchar. Y después cada uno va a tomar la decisión. Uh-huh. Si yo no puedo obligarle a nadie a hacer lo que no quiere hacer. Ni el Espíritu Santo hace eso. No, claro. Pero llama, convoca. Quizá uno que me está mirando en esta noche, después de ver todo el programa, dice, y sí, yo me siento así, disperso, como esa escoba que mencionó, me siento que defiendo mi autonomía, me siento como que quiero vivir la vida como yo quiero. Y cuesta entrar por la puerta angosta, una puerta tan angosta que uno puede entrar solo uno, tan angosta que no puede entrar con ningún paquete. Uh-huh. Tiene que entrar tal cual es, desnudo. Es así como el Señor nos recibe, para darnos la dignidad después de hijos de Dios. Que tenga una buena noche. Nos encontramos mañana aquí a las 10.